Fíjense, hermanos, que una de las cosas que permanentemente nos está diciendo el Señor a través de su palabra es que en estos tiempos postreros se iban a volver los tiempos muy peligrosos, pero uno piensa en peligros, pues en la violencia. En muchos lugares hay violencia, peligros que hay, hermanos, en cuanto a lo que se llaman las conductas antisociales, que ese es un término eufemismo para decirlo, pero es meterse a drogas y a cosas así. Son conductas antisociales. Hay peligro, hermano, también para nuestros muchachos, nuestra juventud, que permanentemente están siendo influenciados por conductas que van fuera de la moral cristiana, la que nosotros pues queremos que nuestros hijos tengan, y el tiempo está peligroso también en ese sentido. Y podía enumerar, hermanos, muchas más de los peligros, pero en el sentido propio, para nosotros, la iglesia, hay un peligro que se enfatiza mucho, y es que permanentemente el hombre, en general, diciéndolo así genéricamente, por su elucubración mental, ¿verdad? Saca ideas erróneas e ideas muy desviadas de lo que comúnmente está aceptable en la sociedad. Y hermanos, es increíble, pero la iglesia no es la excepción. En el seno de la iglesia, también, cuando digo iglesia me refiero en lo general, no me refiero a nuestra congregación. En la iglesia en general también, hermanos, permanentemente hay un peligro porque se están metiendo una serie de ideas que los mismos hermanos se acercan a uno de pastor y nos dicen: mire, pastor, ¿y qué está pasando? ¿Qué sucede, hermanos? Mire, yo veo que esto no anda bien. Ahora fulano, fíjese que ya está predicando esto, sutano está predicando lo otro, mengano está predicando aquí, y ahora apareció esta otra cosa. Y uno, hermanos, por supuesto, como pastor, tiene que estar vigilante a la expectativa, porque pues honestamente uno tiene que aceptar una realidad. No todos los hermanos están velando en permanentemente estudiar la palabra. La Biblia, pues, dicen que le tiran casi la costumbre de estar estudiando o a los que predican o a los que son pastores. Y de ahí para allá, pues los demás mejor no. Algo así como que aprenda a hacer comida solo los cocineros de los restaurantes. Y cuando uno se queda solo en la casa, uno se da cuenta que también uno debiera ser cocinero. A mí me ha tocado, hermano, y una vez, aunque ustedes no lo crean, se me ahumó el agua cuando la puse a hervir. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que reconocer que mucha gente en la iglesia pues no está vigilante en ese sentido, porque pues están atareados en sus quehaceres diarios, en sus trabajos, sus negocios, los afanes de la vida. Pero sí es deber del pastor, hermanos. Del pastor, ese no puede estar, aunque uno el pastor tenga afanes también de la vida, uno también tiene que estar muy vigilante, fíjense, porque según la escritura dice que tan chulo que se oye sujetados a vuestros pastores. Uno el pastor lo oye bonito, que se me sujeten, yo los voy a gobernar. No, lo duro ahí, ¿sabe qué es? La que la otra parte dice: porque como que ellos van a dar cuenta de vuestras almas. Esa es una, dirían en buen chapín, una pacaíta fuerte. Tan chulo que le digan pastor a uno, pero hermano, dar cuenta de sus almas no es nada más de decirlo. Entonces permanentemente tenemos que estar vigilantes,
sobre todas esas cosas, pensamientos, doctrinas erróneas que salen. ¿Será que es cierto que yo tengo que estar velando? Pues miren, hermanos, en 1 Timoteo, no es el texto con el que voy a basar la enseñanza, pero para demostrarles que porque es mi deber como pastor estar vigilando sobre doctrinas y cosas que pueden aparecer. En 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 1 dice: pero el Espíritu, oiga, ¿quién lo dice? Y está con mayúscula hoy. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque simplemente amanecieron una mañana y se les dio. No, ¿por qué? Porque van a estar escuchando ¿a quiénes? A espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y también por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia y van a empezar a sacar un puño de cosas. En este tiempo que Pablo escribió esto, se empezaba a prohibir casarse. Y hasta nuestra fecha todavía hay tendencias religiosas donde prohíben casarse. Mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Todavía, hermanos. Bueno, yo no como chicharrones, pero no es porque me hayan dicho que me prohibía doctrinalmente. No como chicharrones porque no me gustan y me cuido por mi salud, pero si usted jala chicharrones, tráguelos, cómase los míos, se los cedo. Bueno, total, en esencia, le está diciendo Pablo a Timoteo en esta carta que tiene que estar vigilante. ¿Vigilante sobre qué? Pues sobre la apostasía de la fe. Porque van a haber a gente que está bajo tu cuidado, Timoteo, que van a estar escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Bueno, ¿pero por qué? Porque dice que se cauteriza la conciencia. Cauterizar, hermanos, es con calor y hacer, mire, quemado, y de una vez ahí le sellaron a usted el tejido. Cauterización. Cauterizar la conciencia es peligroso, porque significa como que a usted le operaron la conciencia, le metieron algo y se cierra. ¿Y quién lo saca de ahí? Bueno, ahora sí, ya que agarré el argumento de lo que yo tengo que hacer con ustedes, ahora entremos en materia. Algunos de ustedes posiblemente lo han oído, algunos tal vez no, ¿verdad? Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado sobre el Dios esencia. No, ustedes solo han oído Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿eh? Hasta ahí, pues es bíblico. La Biblia enseña que hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. El Dios Padre, antes de que Cristo viniera a la tierra, pues escrito en hebreo y en arameo eran solo unas letras, no hay vocales. Pero después hubo que meterle un poquito para que la pudiéramos pronunciar nosotros, el Yahvé. Pero ahí no hay vocales, ahí yo le metí porque si no, no lo puedo pronunciar. Porque los latinos tenemos el problema de que nuestro alfabeto tiene vocales y tiene consonantes.
Y así podemos muy bien hablar y escribir. Pero en el hebreo el nombre del Altísimo, si usted le quiere llamar, así le llama la Biblia, no tiene vocales. Y, ¿cuál es la otra? H, W o W, que me le llaman algunos. Y al final otra vez, otra H. ¿Y las vocales? No hay. ¿Y cómo lo pronuncia? Solo así como está. Uno dice, pues ya ve. Luego, en la Biblia dice que ahí con él estaba otro, pero no era hijo, porque en ese tiempo no era hijo. Le llama el Verbo. El Verbo dice. También Dios, también es Dios. Y luego, tercero, pues el Espíritu Santo. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? También Dios. Y eso es lo que hemos aprendido. Pero hermanos, ahorita hasta cristianos andan así un poquito celebrestados. Hay un cuarto Dios, pastor, me dijo un hermano en estos días, que ha sido pastor él. Y cuando me lo dijo, yo respeto, pues, ¿verdad? No me voy a poner a hacer una gran discusión en genealogías, pero sí le dije, tiene que pedirle dirección al Espíritu que conduce a toda verdad. Porque está apareciendo el Dios esencia, arriba del Yahvé. ¿Sabían ustedes eso? ¿Ah? Pero lo están enseñando. Arriba del Yahvé. Y óiganme bien, como una nueva revelación, para que así saco a este incauto que no, o alguien que tenga la conciencia entenebrecida o cauterizada, que es el término que usa la Biblia, y sacarlo de ahí y llevárselo. Sí, lo sacan de las congregaciones. Véngase, usted está ahí. El Dios esencia, que también se le dieron el nombre, el león. El león, no de león, porque el león de Judá ya sabemos quién es, ¿va? Y el otro león que anda rugiente, ese es otro. El león, E-L-Y-O-N, el Yón, dicen algunos, ¿va? Es el Dios esencia, que dicen que está arriba de Yahvé. Pesado, ¿verdad, hermanos? Bueno, se le llama doctrina de la cuadrimensión. ¿Por qué? Porque para nosotros está la doctrina de la Trinidad, pero este es de la cuadrimensión, porque son 4. Yahvé, el Verbo, Espíritu Santo, y arriba está el león, el Dios esencia. Ay, y miren, con la Biblia lo prueban. Por eso les digo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a la Biblia se van. Y miren, hermanos, si usted los escucha, se sorprende y dice, en realidad, si uno no está bien en la palabra, lo mueve. Se basan, para que miren ustedes en qué. Primero les voy a decir en qué se basan. Y después les voy a decir en qué están equivocados, conforme a la palabra hoy. Ellos se basan en la carta que escribió Pablo a los colosenses. A Pablo, fíjense ustedes, le echan ese gran peso. Bonitos están, porque pobre Pablo ahorita, si es que los estoy yendo, debe decir ingratos, como decimos algunos, ¿verdad? Desgraciados estos, que yo no he dicho eso. ¿Y por qué me lo están echando a mí, verdad? Pablo ahorita, si estuviera, bueno, ni cuentas están dando ahorita, pero de todas maneras, ingratos. En Colosenses, en el capítulo 1 y en el versículo 15, mire lo que dice. Él es
la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjese bien, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Jesucristo hoy. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sabe usted una cosa? Solo por esa palabra Dios invisible dicen que es otro Dios arriba, porque para ellos, cuando se le apareció a Moisés, dice que Moisés vio cara a cara, dice, y como lo vio, ese no es el invisible. El invisible está más arriba. Qué fácil jalar. Miren, hermano, jalar una doctrina así es bien fácil. Dice que Jesucristo es imagen, pero del Dios invisible, más arriba, porque el visible dice que ese, y bueno, y es que ya más adelante vamos a ver ese asunto de quién ha visto a Dios, pero por ahí empiezan. Y habla de que, por otro lado, Jesús es el primogénito, dice, de toda creación. Pero para ellos, primogénito, quiere decir primero. El primero de la creación no es Yahvé, es el invisible. Es el que está más arriba. Ese fue el que creó todo. De manera que bajaron de rango a Yahvé. Sí, yo no sé, hermanos, pero quiero explicarles algo. Uno de los grandes atributos de Dios es que dice la Escritura que Él es soberano. Lo han leído, ¿verdad? Soberano. ¿Qué quiere decir la palabra soberano? Que no hay ninguno arriba de Él, que no hay quien lo mande. Eso es soberano. Por ejemplo, entre paréntesis, en el campo político, no de política de partidos, sino político, de la política del Estado, se le llama. En la democracia, que es una de las formas de gobierno del hombre, del ser humano, en la democracia se dice que el soberano no es el presidente de la República. ¿Sabían ustedes eso en la democracia? No es el Congreso, ni mucho menos los jueces. ¿Sabe quién es el soberano según la democracia? El pueblo. ¿Que él es el que manda? En la democracia. Bueno, digamos que así, ¿verdad? Pero a última hora, como dijo mi coterráneo allá en mi país, soberano no es, dijo. Soberano es aquel, dijo, que nos prometió darnos y nos cumplió, porque nos dieron, dijo. Allá en mi país, así habló un coterráneo. Ese nos cumplió, dijo. Nos amenazó que nos iba a dar y nos dieron, dijo. De manera que le quitan aquí, en este sentido, en Colosenses, la soberanía a Dios, a Yahvé, y le ponen uno más arriba. Apareció uno nuevo y le dijeron a él: ahora vas a tener quien te mande. ¿Le gusta esa doctrina a usted? A mí no. Yo prefiero el que tengo, porque no me ha fallado. No me ha fallado. Porque es soberano. Si ya no es soberano, ahí está el riesgo. Si ya no lo es, ahí está el peligro. Esa doctrina peligrosa. Yo no puedo dejar por un lado al que yo creo que es soberano, que la Biblia me lo dice que lo es. Dice que
en el versículo 16, que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. En Él fueron creadas las cosas hasta invisibles. Entonces, si estos creen que Ilión es el invisible que está arriba, ¿usted que lo crió fue Jesús? No puede ser. No. Entonces, sean tronos, dice, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero lo más lindo es lo que dice el versículo 17, que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. De manera que el tal Ilión que están sacando ahí, ¿por quién subsiste? Porque por Él, por este Dios. Ese no es el soberano, porque subsiste por este, si es que existe, como dicen ellos. Pero eso es una cuarta dimensión. Un poquito así, hermanos. Yo siento que miran mucha televisión. También hay muchas caricaturas, ¿no? Yo creo que miran mucho de los supersónicos. Por otro lado, otro argumento que ponen, bueno, ya les di uno que ponen ellos. ¿Les parece a ustedes muy sustentable? ¿Verdad que no? No puede estar arriba. Ese Ilión, no sé de dónde se lo sacaron. En el Evangelio de San Juan, creo que está. Sí, Juan. No sé, sí, ¿qué es Juan? No creo que sea primera Juan. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 y versículo 18, mire lo que nos orienta Juan. Mire, en eso se basan ellos. ¿Cómo lo interpretan? Dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ellos se basan en esto porque dice que entonces el que vio Moisés, el que vio, la Biblia habla también de Jacob, dice que ese que vio, entonces ese no era el Dios, no era el Dios, porque a Dios nadie lo vio jamás. Ese es el que nosotros creemos en la Trinidad, porque al que no se vio jamás, ese está arriba. Y es la esencia, dicen ellos. Ese. Porque ya Juan lo dijo, que al verdadero Dios nadie lo vio jamás. Quiero decirles una cosa, hermanos. También en el Antiguo Testamento habla de que Moisés vio la espalda de Dios y la Biblia habla del brazo de Dios. Bueno, a eso se le da un término especial en el estudio teológico hoy. Son los antropinos, ¿verdad, Leti? Antropinos, ¿verdad? Es que yo tengo ahí quien me enseña, hermano. Los antropinos son imágenes, figura humana, que se usa como un recurso didáctico para enseñar algo de una cosa de algo que no se ve, y nos sirve pues como un ejemplo, como un recurso
didáctico. De manera que cuando habla atributos que el hombre tiene, pues, ¿verdad? Solo el hombre. Tener brazos, tener espalda. Eso es de nosotros. Dios no tiene brazos. Él no tiene espalda. Y Él no tiene cara. La Biblia dice cara a cara. Cara a cara significa la intimidad con que pudo hablar ahí Moisés. Qué privilegio, hermano. Si cuando bajó de ahí, dicen que la cusita, digo yo, ¿cómo se llama la esposa? Cusita, es que cusita quiere decir la prietía, ¿va? La morenita, pero ella tenía otro nombre, su verdadero nombre, ¿va? Pues le decían cusita, porque todas las hijas de Jetro, esa era la morenita, así como mi esposa. Yo una cusita escogí, ¿va? Y una cosita también, sin U. Entonces, cuando Moisés bajó, dicen que esa mujer, porque ya estaba con ella Josué, ya estaba ahí. Ya había venido Josué de allá de Egipto, se escapó y se vino y se topó ahí con Moisés. Moisés ya estaba casado. Y cuando lo vieron bajar, ¿saben qué dijo la cusita? ¿Ah? Ha visto, dijo, al Altísimo, al que no se ve. ¿Cómo lo vio? Y dice que se le llamaban el que no se ve. Le vio porque cuando bajó, la cara de Moisés era desfigurada, era otro. Se le notaba la pura gloria de Dios en la cara. Yo no sé cómo sería. Saber, ¿verdad? A mí me hubiera gustado estar ahí de metido con Josué, volando lente, ¿verdad? Porque era así bonito, ¿verdad? Subió con una cara y bajó con la misma, pero con resplandece. Una cara tremenda, cambiado completamente. Y dijo, ¿lo vio? No lo vio. Pero se usó ese término por los antropinos. Y dice, Moisés vio la espalda. No, él no vio la espalda de Dios. Que estuvo cara a cara. No, él no vio la cara de Dios. El antropino se usa porque es el recurso didáctico para que entendamos que hubo un contacto directo con él. Y dice que así sucedió. Entonces, como Juan explica aquí en el Evangelio, cuando el Verbo se hizo carne, dice que a Dios nadie lo vio jamás, que entonces ese Dios que nadie lo vio jamás, ese es el león, está arriba del que sí vio Moisés. Miren pues, qué locura, ¿verdad, hermanos? Ustedes dirán, ay pastor, ¿y para qué te enseñan? Se los va a aparecer uno por ahí hablando de la cuadrimensión y ustedes ya van preparados. Yo ya zafé bulto como pastor y los tengo preparados. Sí, es que es mejor. En lugar de estar predicando cosas ilusorias y emocionantes y fantasías, mejor los preparo bien, mis hermanos, ¿hoy? Mejor. Lo profiláctico es mejor que lo curativo, ¿hoy? Es decir, la prevención es mejor. ¿Qué prefiere usted? ¿Que le pongamos una vacunita ahorita? ¿O que cuando ya está bien infectado lo conectemos a un ventilador, lo metamos a un intensivo, le metamos una sonda en la nariz y a veces en otro lado también, ¿verdad? Porque hay que, para que hagan pipí, en fin. ¿Prefiere eso? ¿O prefiere que mejor le pongamos una prevención ahorita? Esto es preventivo hoy, lo que estoy predicando. También se basan, como no se basan solo en el Nuevo, se van al Antiguo Testamento. Y en el Salmo 91, miren en lo que se basan para hablar del Dios Elión o el Dios Esencia o el cuadrimensional. El Salmo 91, miren el que agarran. ¿Qué tal, cómo nos gusta, hermano? ¿Les gusta el Salmo 91 a ustedes?
Bonito, ¿verdad? Pues se basan en el Salmo 91, en el versículo 1 del Salmo 91. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo, dice, ese es el que va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Dice que el Altísimo es el que da abrigo, es uno, y el otro es el Omnipotente, que todo lo puede. Claro, ¿verdad que todo lo puede Dios? El que nosotros creemos, ¿sí? Pero para nosotros es el Altísimo, para ellos no. El Altísimo es el que es más alto, está más arriba. Por eso se le llama Altísimo. Dice. Nosotros, dice, estamos creyendo ahorita en el Omnipotente, pero ellos, dice, creen en el Altísimo, que está arriba del Omnipotente. ¿Cómo les quedó el ojo? Bonita doctrina, ¿va usted? Bien diseñada, con textos bíblicos. Con textos bíblicos. Pero sigue más adelante, en el versículo 2 dicen ellos, por eso es que dice que nosotros con quien hablamos, dice, es con Yahvé. Y el versículo 2 dice, diré a Yahvé, o Yahvé, diré esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ese es el que nosotros confiamos ahorita, dice. El Altísimo está allá, pero nosotros hablamos, dice, a quien le pedimos es a Yahvé y le decimos esperanza mía y castillo mío, dice, que me va a librar de la peste destructora, dice. ¿Cómo lo ven? Y dice que ellos habitan, su habitación es el Altísimo, y Yahvé para nosotros solo es nuestra esperanza. ¿Cómo les quedó el ojo? Dice que Jehová solo es nuestra esperanza, pero que para ellos el Altísimo es su habitación. Lee el versículo 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, dicen ellos. Yahvé es nuestra esperanza, pero que el Altísimo es que nuestra habitación. ¡Wow! Y León ahí es donde hay que habitar, y nosotros lo que tenemos en Yahvé es esperanza. Tenemos al menos la esperanza. Pero la habitación, miren hermanos, ¿hasta dónde? ¡Qué terrible! Y lo van a estar oyendo hoy, lo van a estar escuchando. No se vayan a extrañar. Bueno, ahí podría darles otro puño, hermanos, de lo que están diciendo ellos, pero yo al fin y al cabo, yo no les voy a predicar ahora para que crean en Ilión, ¿verdad? Y en el Dios esencia. Yo quiero demostrarles en por qué está el error de ellos. En Romanos, vayamos con el hermano Pablo, que ha sido tan generoso con todo lo que escribió y el que nos dejó el Señor. En Romanos, en el capítulo 1 y versículo 7, ¿sí me están captando, hermanitos? ¿Sí? ¿Sí, verdad? No estoy hablando muy desfasado. Romanos capítulo 1 y versículo 7. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios que nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Más claro no canta un gallo.
¿verdad? Desde ahí comienza Pablo a decírselos: paz a vosotros y gracia de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Lo especifica. ¿Por qué? Porque el Yahvé, cuando ya tuvo hijos, se convirtió en Padre, Dios Padre. El Verbo, cuando se convirtió en Hijo, se convirtió en Jesús, Jesucristo, Salvador. Y el Espíritu Santo, pues él sigue en la misma línea, solo que ahora es el que conduce. La iglesia. En aquel tiempo se movía ¿dónde? Primero sobre la faz de la Biblia y luego también con el pueblo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Pero ahora solo con el pueblo de Israel se mueve el Espíritu Santo. No. La iglesia. Por eso tenemos que diferenciar entre Israel y la iglesia, oye, hermanos. Claro, aquel es pueblo y nosotros somos su iglesia. Otro argumento que tenemos, ahí mismo en Romanos, en el capítulo 15. Hoy sí les voy a dar textos, hermanos, porque como es cuestión de doctrinas. En Romanos 15, pero en el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al Dios y Padre. Yahvé y se volvió Padre. Esto nos está diciendo ahí. El Dios no está hablando del Altísimo. Como ellos lo mencionan, pues, ¿verdad? Para nosotros Él es el Altísimo. Es el soberano. El Dios. Y el Padre. ¿Sabe qué dicen ellos? Que el Padre no es eterno entonces. Qué relajo. Y Jesucristo menos, dice. Pero para nosotros está bien claro, Dios y Padre. También, hermanos, cuando escribió la segunda carta a los Corintios, Pablo, en el capítulo 1, 2 Corintios, capítulo 1 está ahí, y versículo 3. 1:3. Pablo escribió esta parte de la Biblia, de la carta, para explicar todas sus aflicciones, porque estaba pasando una situación difícil cuando escribió esta carta. Pero en el versículo 3 del capítulo 1 de esta segunda carta dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Hay alguien más arriba? ¿Alguien a quien él pueda sujetarse? ¿Que le pueda pedir permiso? Dios de toda consolación, Padre de misericordias. Lo habla como Padre y como Dios. Por eso nosotros decimos Dios Padre, ¿verdad? Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí en esta segunda carta, pero ya en el capítulo 11, miren qué bonito. Y versículo 31 dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, y sabe que no miento, dice. Oigan a Pablo: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos. ¿Sabe qué dice la palabra siglos? Por los siglos, eterno. Por eso es que cuando en latín decimos secula seculorum, estamos diciendo por los siglos de los siglos.
Cuando usted oye en la liturgia católica que dice como, bueno, ahora no todas las misas son en latín, pero los que las hacen en latín dicen secula seculorum, quiere decir por los siglos de los siglos. Amén. Siglos de los siglos quiere decir eterno. Si es eterno, ¿qué quiere decir? Que no hubo un alto arriba de él que lo haya creado. De manera que Elión no creó a Yahvé, ni mucho menos al Verbo, porque eso dicen, que a estos tres que nosotros creemos, nos los creó Elión, o el Dios esencia. Y miren, hermanos, ya van a empezar a escuchar incluso por las redes. Tengan cuidado, más de alguno vaya por las redes a dar doctrinas de este tipo. ¿Oye? No se vayan a asustar. En Isaías, vamos a ver cómo estoy. No, estoy bien. En Isaías, en el capítulo 40, ya vamos a terminar, hermanos. Hoy como los voy a dejar un poquito preocupados, quiero que se vayan que les pase el almuerzo tranquilamente. Se van a ir más temprano hoy. En Isaías, en el capítulo 40 y versículo 28. (40:28) dice: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahvé. Es Él, no es el león. Es Yahvé, el que nosotros creemos, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece, no se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien. Entonces el león no existe, porque no hay quien alcance el conocimiento del nuestro. No hay nadie arriba que sepa más que él. Eso quiere decir, no hay. Por eso es que uno de los grandes atributos divinos de Dios es que es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe y no hay nadie que sepa más que Él. ¿Sí nos queda claro? El león, entonces, si no existe, a mí no me da pena estar hablando de él. O sea, lo digo desde aquí, el león, anda con tu león por otro lado, porque yo no tengo miedo. Bueno, no existe. ¿Se lo inventó quién? Un apóstata. Porque de eso hablamos al principio. La apostasía y también los que tienen la conciencia cauterizada. Porque quieren hacerse un nombre. Me libre el Señor. Yo le digo a mi Dios: Señor, esta obra, Dios, te suplico que tú la multipliques, la hagas crecer, que tú, Señor, obres, porque no es mía. Yo no quiero un nombre aquí. Yo no quiero un nombre. Si ese ya lo tengo y en una piedrecita está allá, con ese me basta. El de aquí es para mientras. Que tengo bonito nombre porque lo mismo es por el derecho que por el revés, ¿verdad? Pero no es culpa mía. Lo diga usted por el derecho o por el revés, va a decir el mismo, ¿eh? Pero ese no es el que quiero. Yo es el que tengo allá. Así, mire. No sé cuál es. Todavía no. Pero ya va a venir el tiempo donde, si me les muero aquí en el púlpito, al un segundo ya estoy viendo la piedrecita. Y me van a decir cuál era mi nombre. Está escrito allá. Solo uno dijo amén. Y los demás dicen, no quiere que me vaya todavía, ¿eh? Isaías 57:5, más bonito todavía.
Isaías 57:5. Que os enfervorizáis. ¿Saben qué es eso, va? ¿Saben cuál es la gente que tiene mucho fervor? Fuego, está encendido. Ese es enfervorizarse. Que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos. Bueno, hay que leer desde el 4 mejor, hermanos, para entender bien esto. Dice: ¿de quién os habéis burlado? ¿Con quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, y que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte. A ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? ¿Qué está hablando ahí, hermanos? No es cierto que para nosotros, nuestro fervor no está en idolatrar ni siquiera a aquellos que le digan que están recibiendo nueva revelación o nueva doctrina. Porque cuando hablamos de ídolos, pensamos solo en la imagen. Bueno, también son ídolos, por supuesto. Pero, hermanos, entender esto es un poquito, hay que tomarlo muy despacio hoy, porque quiero decirles, aún debajo de las peñas, debajo de los árboles, en ese tiempo, ¿recuerdan qué se hacía? Fueron a hacerle hasta el lugar alto donde estaba el profeta. Ahí tenían una estatua de la diosa de Grecia. Bueno, y el signo del zodíaco también, que desde esa fecha hasta los hermanos cristianos saben el signo del zodíaco. Dios le bendiga, hermano. Y cuando le preguntan, ¿de qué signo es usted? Yo soy Tauro. El hermano ya hasta el signo da. Sí, como para saber más o menos, cuando los muchachos, para ver, como dicen los muchachos que ellos ya saben, o las muchachas, ya estudiaron ahí en el signo del zodíaco, los muchachos de qué signo son los que son compatibles para ser novio o esposo de ella. Entonces le preguntan al muchacho luego, ¿de qué signo es usted? Ay, mire usted, yo soy de Géminis. No, entonces que le vaya bien, porque ese no es compatible con el de ella. Pero cuando le toca el mero, ay, qué tal gusto conocerlo. Deseoso estaba yo, mire, amigo, de conocer, porque ella se dio cuenta que el signo del zodíaco de él es el compatible con el de ella. Son puras tonteras. Puras tonteras, hermano. Yo busqué una del signo del zodíaco y mire, me ha tocado duro. Perdón. No, hermano, no es así. Es broma. El Salmo 90 y versículo 2 está hablando de la eternidad de Dios, del Yahvé. Oye, el de la Trinidad. Este Salmo 90 no es de David. Si ustedes no sé si lo han estudiado. ¿Saben quién escribió el Salmo 90? Moisés. Y fíjense que, miren qué lindo lo que dice desde el versículo 2. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
Está diciendo Moisés. Ahora, que le vengan a decir a Moisés, no, Moisés, te equivocaste, fue el león, los manda para la tiznada, como dicen muchos, ¿verdad? Moisés se los enfrenta ahorita, les va a decir, ¿qué me van a decir ustedes a mí? Si yo estuve con él, yo oí, no es cierto, vi una zarza ardiendo, me dijo que me quitara los caites, pero yo estuve ahí y yo, les va a decir, por la voz de la orden de él, solo levanté mi báculo y abrí los brazos y abrí el mar. ¿Qué le van a ir a decir a Moisés? El león abrió el mar. No le van a ir a decir nada a Moisés. Él dice claramente, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. De generación en generación, dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo. Ahí no está mencionando otro arriba de él. Es a él. ¿Cómo es posible que el león crió a Yahvé, al Verbo y al Espíritu Santo, y Yahvé crió todo? Entonces, ¿quién? ¿En qué quedamos? Y miren, hermanos, Moisés está escribiendo su experiencia, vivencia, mejor dicho, con Yahvé, con él. Por eso yo me imagino que, yo creo que a Yahvé, a Moisés, si se puso bravísimo, enojado, cuando bajó de allá y encontró al pueblo de Egipto con un ídolo y agarró las tablas y la rompió, si baja ahorita y mira a estos, ya se puede imaginar. Dios quiera no traiga un tetún de este tamaño en la mano porque se los tira. Sí, hermano. Se enardeció por una cosa que estaban haciendo. Imagínense ahora que le aparezcan, mira Moisés, con el cabo de tu vista, no, ese no era. Te tontearon, Moisés. Que le vengan a decir así. Le decimos, no, pero si está preservado en la Biblia, ¿creen que Dios hubiera preservado una mentira aquí? Bueno, pero miren, con respecto al Hijo, en Isaías, aquí en el capítulo 9, ahorita terminamos, hermanos. Isaías en el capítulo 9 y versículo 6. Hoy sí los hice leer la Biblia. Lo que no leen en la casa lo leen aquí hoy. Isaías capítulo 9 y versículo 6. Esta expresión es linda, que la leen mucho solo para Navidad. Para Navidad hasta lo ponen en las tarjetas, ¿va? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¡Ja! Muy bien, mis hermanos, yo creo que estamos llegando a tiempos peligrosos, y peligrosos no solo por violencia, como les dije, ¿verdad? Por las drogas y por todo eso,
miren estas cosas que ya se están predicando. Yo me quedo cuando veo y me doy cuenta que un hombre que tuvo congregación y pastor mencionaba esto. Y digo yo, Dios mío, ¿qué hizo todo ese tiempo? Bueno, él predicó con convicción el tiempo que predicó. Pero imagínense que ahora vaya a abrir otra iglesia y se vaya a predicar. Qué tremendo. Está empezando la apostasía, hermanos, hoy. ¿Ah? Hebreos 6:3 dice, hermano José. Gracias, hermano. Hebreos 6:3. Capítulo 6 y versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Eso es verdad? Estoy en Hebreos capítulo 6 y versículo 3. 13. Pongámosle $10 más, me los pasa. Porque Dios no es injusto. ¿Ese es? 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, esto está bonito. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Cómo nos quedó el ojo? No pudo jurar por otro mayor, ¿por qué? Porque no hay tal y león. No hay. No pudo jurar, por él mismo tuvo que jurar. Está bien. Miren, hermanos, yo estoy seguro que hay más en la escritura, ¿verdad? Abunda, mucho más. Pero lo que debemos tener cuidado es en lo que abundan ellos con sus argumentos, ¿oye? Mucho cuidado. Dice la escritura que hay algo muy importante en nosotros. Debemos aprender a discernir los espíritus, ¿oye? Alguien se le acerca y ya hablando ahí cositas, hay que discernir. No le digo que entre en genealogías, no la vayas a pagar un par de trompadas tampoco, pero mejor es estar vigilantes hoy, cuidadosos y orar mucho. Y ore por aquellos que pues anden mal en eso. Hay que orar para que Dios los oriente. Amén.